En Saúl no había nada de segunda categoría. Alto, imponente, fornido y muy guapo, o como dice la Biblia, de buen parecer. Dios le mudó el corazón, le dio dones, su Santo Espíritu reposó en él y le dio la guía de nada más ni nada menos que de Samuel, el gran hombre de Dios, para que Saúl gobernara a Israel. Sin embargo, Saúl no supo vivir de acuerdo con su gran oportunidad y llegó a ser uno de los personajes más trágicos de la Biblia. ¿Qué podemos aprender de él y cómo podemos acercarnos a su historia? Quédate conmigo en este episodio de Reyes de Israel y conversemos sobre la vida de Saúl, el primer rey de Israel, y sobre lo que podemos aprender y desaprender de él. Bienvenidos. Hola, 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 me encanta tenerte acá conmigo para continuar este estudio sobre la vida e historia de los reyes de Israel. Soy tu hermana en Cristo, Karen Zapata, y bueno, hoy estamos por iniciar un nuevo episodio del podcast Reyes de Israel, en el que estudiamos las historias de los reyes que tuvo Israel y aprendemos sobre ellas. Recuerda que este es un canal en el que día a día, semana a semana, subimos nuevo contenido en el que estudiamos la palabra de Dios para juntos crecer en sus caminos. Si aún no te has suscrito, te invitamos a que lo hagas y así aproveches todo el contenido de edificación que creamos para ti. Ahora sí, comencemos el episodio de hoy. ¿Están listos? Espero que sí. Y para comenzar, tengamos en cuenta que la historia de Saúl la estudiaremos desde que él es ungido como rey hasta que él es desechado. Y en ese periodo de tiempo podemos definir que hay 5 grandes acontecimientos. Comencemos. El primer acontecimiento es que Saúl es escogido o ungido como rey. El segundo acontecimiento ocurre con la primera guerra de Saúl, que es la guerra contra los amonitas. El tercer gran acontecimiento es la confirmación del reinado de Saúl a partir de esta primera guerra contra los amonitas. Luego de eso llegamos al cuarto acontecimiento, que es la guerra contra los filisteos, en donde Saúl comete el primer error grave delante de Dios. Después llegamos al quinto gran acontecimiento y es la guerra contra los amalecitas, en donde finalmente Saúl comete otro error y es desechado. Vamos a ver cada gran acontecimiento y estudiaremos cuáles fueron sus aciertos y desaciertos. Comencemos entonces con el primer gran acontecimiento y es donde Saúl es ungido como rey de Israel. Y aquí entonces recordamos que la historia bíblica comienza con aquella petición que el pueblo de Israel le hizo a Samuel, en donde querían tener un rey como las otras naciones, un rey que los llevara a la guerra y los regresara, un rey de acuerdo a su corazón. Saúl, como nos narra la Biblia en 1 Samuel capítulo 9 y capítulo 10, era hijo de Cis, un benjamita. Él era joven y hermoso. Y dicen las escrituras que no había un hombre más alto en todo Israel que él. Es decir, hablamos de un joven con talla de rey. El que miraba a Saúl decía, este muchacho tiene pinta, talla, cuerpo, altura de rey. Y esa historia comienza con un acontecimiento no tan agradable. Las asnas de su padre habían desaparecido y él junto con su criado salen a buscarlas. Recorrieron varias ciudades hasta que llegaron a donde se encontraba el profeta Samuel. No por una casualidad, sino siguiendo el plan de Dios con él. Pues el día antes de que ellos se encontraran con Samuel, Dios había revelado al profeta diciéndole que a esa misma hora, el día siguiente, Saúl llegaría hasta donde él y él lo ungiría como rey. Es que en Dios no hay casualidades, sino que hay propósitos. Ya Dios sabía lo que iba a pasar, él llevó a Saúl hasta allá y preparó a Samuel para ungirlo. Es decir, que todo esto que él había pasado, él había vivido, incluso que las asnas de su padre se perdieran, estaban dentro del plan de Dios con él. Entonces no fue casualidad, sino parte del proceso de Dios. Y eso es bien importante porque no hablamos de que Saúl había tenido méritos para ser el primer rey de Israel, sino que la misericordia de Dios se extendió hacia él para ungirlo como rey. Así que al llegar hasta donde estaba Samuel, Saúl es ungido como rey de Israel.
Esta unción hecha por Samuel sobre Saúl significaba que Dios lo había escogido para gobernar a su pueblo y asimismo demostraba que el Espíritu de Dios estaría sobre él. El hecho de que derramaran aceite sobre él no era cualquier cosa, era un símbolo de que la presencia de Dios estaría en su vida. De ahí en adelante Saúl debía depender de Dios en lo que respectaba a todo lo que concernía al reinado. Se necesitaba sabiduría, sí necesitaba fortaleza, sí necesitaba guianza. Saúl como rey era el ungido de Jehová y eso significaba que más que enseñorearse y gobernar sobre Israel, realmente era la persona que Dios había escogido para a través de él cumplir la voluntad sobre su pueblo. Es decir, el rey no debía hacer su propia voluntad, sino que realmente era una figura visible del rey invisible. Dios gobernaba Israel, pero había esta persona visible a través de la que se ejecutaban esas órdenes y esa voluntad de Dios. Asimismo, como rey, como ungido de Dios, era una persona que tenía el respaldo de Dios. De hecho, por eso, más adelante en la historia bíblica podemos ver que David no se atrevió a matar a Saúl por cuanto era ungido de Jehová. Y además mandó a ejecutar al que dijo que lo había matado. Pero eso es otra historia. El tema es que Saúl es ungido como rey, es ungido como representante de Dios en medio de la tierra. Y Samuel le da a Saúl 3 señales para confirmar que Dios realmente sí lo había escogido como rey sobre Israel. Porque como leemos en 1 Samuel capítulo 9, por allá en el verso 21, Saúl se veía a sí mismo como indigno de ocupar tan elevada posición. Él decía, un hombre, o sea, ven acá, mi familia es la más pequeña de todos, o sea, como que ven acá, ¿no te habrás equivocado, Samuel? ¿No me habrás confundido con alguien más? El tema es que Samuel le da estas 3 señales y estas 3 señales se cumplen para darle esta confianza a Saúl. Luego Samuel reúne a todo el pueblo en Mizpa y ahí les presenta a su nuevo rey. Pero como era de esperarse, mucha gente que dijo, este rey, no le creo. Entonces la palabra de Dios nos enseña que él simplemente no tomó eso en cuenta, se devolvió a su casa, así como estaba antes hasta que Dios le presentara la oportunidad. Esto es importante tenerlo en cuenta porque Saúl no buscó ser elegido rey y no se sentía digno para hacerlo. En esa medida, cuando vio que no tenía el apoyo de todos, simplemente volvió a su casa a esperar esta oportunidad de Dios para él, para mostrar ese llamado que Dios acababa de hacer sobre su vida. Y las amenazas de los amonitas le dio esta oportunidad. Él fue a pelear contra los amonitas y ahí llegamos al segundo gran acontecimiento sobre la vida de Saúl, y es que él pelea contra los amonitas. Y cuando nosotros vamos a la historia, tengamos en cuenta que los amonitas fueron y amenazaron a las personas que vivían en Jabes de Galaad. Y los de Jabes de Galaad, como tenían tanto miedo, ellos les dijeron, no, ok, hagamos una alianza, no peleemos, hagamos una alianza. Entonces los amonitas, que eran terribles, les dijeron, ok, vamos a hacer una alianza, pero ustedes van a darnos el ojo derecho. Esto es impresionante porque básicamente los estaban limitando para que ellos no pudieran pelear en ningún otro momento. Entonces, ¿qué hicieron los de Jabes de Galaad? Le dijeron a los amonitas, déjanos ver si Israel nos apoya, si las otras tribus nos apoyan. Y si nos apoyan, pues entonces nos vamos a la guerra. Pero si no nos apoyan, haremos lo que ustedes dicen. Y así mandaron a los ancianos, mandaron mensajeros por toda la región de Israel. El tema es que cuando Saúl escucha que esto acaba de pasar, dice que la Biblia que el Espíritu de Dios vino sobre él y se encendió en ira y cogió uno de los bueyes y lo partió en pedazos y mandó los pedazos a cada una de las regiones de Israel y dijo, así se hará con los bueyes de aquellos que no se unan a Saúl a pelear contra los amonitas. Y dice la Biblia que todo el pueblo de Israel se llenó de temor y fueron a pelear con Saúl y efectivamente Dios les dio la victoria. Cuando Israel vio que Dios les había dado la victoria a través de Saúl, entonces ahí sí todos se colocaron de acuerdo y dijeron, vamos a volver a nombrarte rey sobre Israel. Y llega ahí entonces el tercer gran acontecimiento en la vida de Saúl. Entonces primero a él lo escogen como rey, pero hay mucha gente que no cree en él como rey y todavía es como, sí, yo soy rey, pero me voy para mi casa de nuevo. O sea, no hay un gran cambio.
El segundo gran acontecimiento es esta pelea con los amonitas que realmente lo posiciona a él delante del pueblo como, épale, este es nuestro rey. ¿Listo? Y vemos que entonces el tercer gran acontecimiento es que después de esta guerra contra los amonitas, se reúne todo el pueblo y le dicen, ok, vamos a volver a ungirte como rey. Y Samuel lo vuelve a ungir como rey. Y aquí hay algo interesante porque a Saúl le preguntan que qué van a hacer con esos hombres que lo menospreciaron en el primer ungimiento. Él dice como que déjenlos así, no hay necesidad de derramar sangre cuando Dios ha dado tremenda victoria a Israel. Y es en este gran acontecimiento donde suceden dos cosas bien interesantes. Primero, que Israel se une para decir, este es mi rey, y de hecho son leales a Saúl y fieles al reinado de Saúl aún hasta mucho tiempo después de que él hubiera muerto. Y además, el segundo hecho interesante sobre este suceso es que en 1 Samuel, allá en el capítulo 10, verso 25, se nos cuenta que Samuel preparó algo similar a una constitución política en la que se organizaban algunas leyes con las que se regiría la monarquía. Aquí uno puede decir que de pronto estaban las leyes como las que están allá en el Deuteronomio, donde decían que los reyes no debían tener muchas mujeres, no se debía comerciar con Egipto, etcétera, etcétera. El punto es que Dios permitió que Israel tuviese rey, tuviese el primer rey, pero su deseo nunca fue que este rey hiciera lo que quisiera con su pueblo, sino más bien que fuera un administrador del pueblo de Dios y que este rey hiciera lo que el verdadero rey de Israel quería. ¿Y quién era el verdadero rey de Israel? Por supuesto que era Dios. Ahora, ¿qué sucede después de estos tres grandes acontecimientos? Vamos al cuarto. Saúl empezó su reinado y durante los 2 primeros años no hizo grandes cambios en la estructura de Israel. Israel era muy similar como era antes de tener rey. Él vivió en un fuerte en Gaba, situado como a unos 3 kilómetros al norte de Jerusalén, y tenía a su lado a su hijo Jonatán. Así que lo más probable es que él estuviera alrededor de los 30 a 35 años. Vemos a un Saúl de 30 a 35 años. Hasta este punto, él había hecho la voluntad de Dios, pues salía a la guerra contra los enemigos de Israel, y a donde iba, como lo mencionamos hace un momento, Dios le daba la victoria. Sin embargo, pronto veremos su decadencia, pues en el segundo año de su reinado sale a pelear contra los filisteos. Y Samuel le dice, mira, reúna al pueblo y espérame 7 días para ofrecer holocausto a Dios. 7 días. El tema es que pasó el primer día y las personas se iban, tenían miedo. Poco a poco huían para esconderse en las cavernas y en las cuevas. Y uno se pregunta, bueno, ¿y por qué huían? Vamos a ponernos en contexto. Los filisteos tenían asediados al pueblo de Israel. Era un pueblo fuerte y además los habían dejado sin armas y sin herreros para fabricarlas. En ese tiempo no habían pistolas, no había nada similar, sino armas blancas, lo que uno le conoce hoy día como armas blancas. Y para fabricar armas se necesitaba un herrero. Ahora, en Israel, como lo dice 1 Samuel, capítulo 13, verso 19, no habían herreros, sino que cada vez que Israel necesitaba algo, debía acudir ¿a dónde? A los filisteos. Así que pelear en contra de ellos bajo esas condiciones era como una pelea, de un dicho popular acá en la costa, de león contra burro amarrado. Una pérdida segura, aparentemente, para el pueblo de Israel. Por eso la gente huía, no quería salir a la guerra contra unos filisteos que estaban armados y ellos no tenían nada para defenderse ni tampoco para atacar. Entonces Saúl, al ver este panorama de que cada vez era menos, se desesperó y decidió realizar él mismo el sacrificio que Samuel había dicho que no hiciera y que esperara. Punto es que cuando acababa de realizar este sacrificio, llega Samuel y lo reprende por no haber hecho lo que se le había encargado y por no haber guardado el mandamiento de Dios. Y esto es bien importante, porque la razón por la que él es exhortado es porque él no guardó el mandamiento que se le había dado. Recordemos que el rey no debía hacer su voluntad. El rey era un encargado para hacer la voluntad de Dios y por lo tanto debía ser obediente a la voluntad de Dios. El rey no debía mandarse por si no, yo soy el rey, yo hago lo que yo quiera. No.
fue escogido para hacer la voluntad de Dios. Y en este primer momento Samuel le dice, mira, no guardaste el mandamiento, tú debiste haber guardado el mandamiento. La impaciencia de Saúl le costó el privilegio de fundar una dinastía. Aquí aún Dios no lo había desechado, pero sí cortó la posibilidad de que a través de él surgiera el Redentor del mundo. Recordemos que la profecía sobre la llegada del Mesías no nace en David. Hay un antecedente, hay varios antecedentes, y uno de ellos es, por ejemplo, Balaam. Balaam profetiza sobre la estrella de Israel. Entonces, ya Dios tenía este plan y Saúl pudo ser aquella persona de la cual naciera el Salvador. El tema es que su desobediencia, el decir yo hago mi voluntad porque estoy incómodo por X o Y razón y no hago la voluntad de Dios, le costó el privilegio de fundar una dinastía y que de él saliera el Salvador. Saúl pasó por alto al hombre que continuamente servía como mediador entre Dios y el rey. O sea, Saúl lo tenía fácil, entre comillas, digo yo acá, porque uno hoy día, para conocer la voluntad de Dios, uno tiene que buscar a Dios, tiene uno que meterse con Dios para realmente conocer cuál es la voluntad de Dios con nuestra vida. Sin embargo, Saúl no necesitaba eso, él tenía que escuchar lo que el hombre de Dios le estaba diciendo que hiciera, porque todo el esfuerzo le estaba haciendo Samuel. Sin embargo, bueno, él no escuchó. Y así, entonces, al no escuchar aquel mandamiento que Dios le había dado a través de Samuel, se rebeló contra la palabra de Dios. Luego, efectivamente, Dios le da la victoria sobre los filisteos en ese momento, y a partir de ahí llega entonces el quinto acontecimiento importante de la vida de Saúl, y es alrededor de la guerra contra los amalecitas. Es decir, bien, Saúl se equivocó contra los filisteos, pero Dios no lo desechó de manera inmediata, sino que le quitó la posibilidad de fundar esa dinastía, y además le dijo, bueno, pilas, que tienes esta área de mejora, necesitas mejorar en esto. Le dio una segunda oportunidad, pero Saúl, bueno, parece que no la aprovechó del todo. Y llegamos entonces a este quinto acontecimiento, y es la guerra entre Saúl y los amalecitas. Aquí Dios le dice a Saúl que extermine a todos. Le dijo, mátalos a todos, no me dejes a ninguno vivo. Pero bueno, Saúl era una bendición, y cuando él regresa de la guerra y Samuel llega donde él, Samuel se da cuenta y dice, ¿qué es esto que escucho? Vamos a ver que Saúl no había matado a todos, sino que había dejado a lo mejor para hacer un sacrificio a Dios. E incluso dejó vivir al rey de Amalek. Esto impresionó tanto a Samuel que cuando Samuel le pregunta por qué él había hecho esto, en lugar de tirarse y decir, oye, yo fallé, él culpa al pueblo, y en ese momento es desechado por Dios para que sus generaciones no reinaran más en Israel, pero también para él no estar con Saúl. Entonces vemos que hay un rompimiento entre la presencia de Dios y la vida de Saúl. ¿Por qué? Porque Saúl prefirió hacer lo que otros le decían antes que atender a la voz de Dios. Porque él dijo, no, es que el pueblo quería presentar sacrificio. Y él, conociendo la voluntad de Dios, no la hizo, sino que hizo lo que otros querían que hiciera. Entonces Dios lo desechó. Aquí vemos que Saúl tuvo la oportunidad de redimirse de lo que había pasado con los filisteos, lo que había pasado antes, y obedecer a Dios. Dios les había dado una nueva oportunidad. Sin embargo, como en la ocasión anterior, tuvo en poco las palabras de Dios. Y eso me parece importante. Él tuvo en poco lo que Dios le había dicho. Digo, no, eso no importa. Dios necesita una actualización, ¿cierto? Entonces es como hoy día hay personas que leen la Biblia y dicen, no, la Biblia necesita ser actualizada, porque para ellos lo que ellos dicen es mejor que lo que dice la Biblia. Pues bueno, la Biblia no necesita actualización porque Dios no cambia. ¿Listo? Y si hay algo que nosotros debemos de tener en estima, en valor, son las palabras de Dios. Entonces Saúl obedeció parcialmente a Dios, mató a algunos, no los mató a todos, y tuvo, en lugar de una obediencia total, tuvo una obediencia parcial. Y delante de Dios, una obediencia parcial o una obediencia media, es hacer unas cosas sí y otras no,
es una desobediencia total. Así que desde ese mismo momento en el que Saúl es desechado, Dios se alejó de él y reinó sin la autoridad ni la bendición de Dios. Y esto también ocasiona la ruptura entre la relación entre Samuel y Saúl, teniendo en cuenta que la Biblia dice que después de esto el profeta nunca más lo volvió a ver. Es en este episodio con la guerra contra los amalecitas en donde Samuel le dice a Saúl, Saúl coge y jala el manto de Samuel y Samuel le dice, mira, y bueno, cuando lo jala se parte el manto, entonces él dice, bueno, así como se partió el manto, así también se ha roto tu reino y Dios ha dado tu reino a alguien mejor que tú. O sea, un escenario durísimo. Léanse esa historia impactante. Ahora, cuando nosotros vemos la historia de Saúl, porque llegamos hasta este quinto acontecimiento, porque, bueno, después de este quinto acontecimiento llega el sexto y es que Saúl es desechado, ¿bien? Entonces, cuando llegamos a este punto donde Saúl es desechado, vemos básicamente una gran parte de su historia. A partir de ese momento, ¿qué sucede con Saúl? Sabemos que hubo un espíritu malo de parte de Dios que venía y atormentaba a Saúl. Vemos que pasa a ser un hombre atormentado, sin paz, celoso, iracundo. Vemos que los años que siguen de allí en adelante, aunque sigue siendo rey sobre Israel, realmente él no la pasa nada bien. Ahora, ver la historia de Saúl hasta ese momento en el que él es desechado nos lleva a ver que hay un síntoma en común en cada uno de los hechos que la Biblia nos narra sobre su vida. Y esto es que Saúl era un hombre con un problema, y ese problema era su baja autoestima. Y en eso quiero centrar esa parte del video, porque todos los errores que cometió Saúl están ligados a eso. El hecho de no sentirse digno de ser rey, el de esconderse cuando Samuel lo iba a ungir delante del pueblo, porque la Biblia dice que Samuel lo iba a ungir y bueno, y echaron suertes y salió la tribu de Benjamín y luego la familia de Saúl, y cuando iban a ungir a Saúl, ¿dónde estaba Saúl? Estaba por allá escondido detrás del bagaje. Entonces vemos que no se sentía digno de ser rey, se escondió cuando le iban a ungir, no quería hacerle daño a quienes habían hablado mal de él. Y luego vemos un cambio bastante duro cuando quiere matar a Jonatán, su hijo, por haber violado un mandato dado por él. El hecho es que todos estos acontecimientos que parecen estar desconectados realmente hablan de esto que estaba sucediendo internamente en la vida de Saúl. El hecho de que él hiciera el sacrificio sin esperar a Samuel, al ver que el pueblo se le desertaba, el no obedecer a Dios para hacer la voluntad del pueblo en la guerra contra Amalek. Cada una de las cosas que él hizo, todo eso nos demuestra que Saúl, a pesar de ser un hombre que tenía talla de rey, cuerpo de rey, no tenía un corazón como el de Dios. Y quiero que veamos esto en detalle, porque de cada texto bíblico, si bien podemos sacar numerosas e innumerables prédicas y estudios y enseñanzas, quiero que estudiemos la vida de Saúl en su factor común, en aquello que siempre podemos ver a través de todas sus actuaciones y rescatar algo de toda la persona de Saúl, que seguramente de pronto a nosotros nos puede estar pasando y que puede limitarnos de ver la gloria de Dios en nuestra vida, porque Saúl fue escogido como rey, pero esto que estaba pasando dentro de él le impidió realmente disfrutar de aquel llamado que Dios le había hecho. Entonces, si no queremos vivir situaciones como la de Saúl, que bien, Dios nos escoge, Dios nos llama, nos da un propósito importante, si no sanamos estas cosas internas, si no aprendemos a primero reconocer que hay cosas internas en nosotros y a sanarlas, pues puede que nuestra historia se parezca en un momento dado a la de Saúl. Ahora, para llegar a ese punto, expliquemos entonces qué es la autoestima y por qué hablamos de que Saúl tenía una baja autoestima. La autoestima es la percepción que una persona tiene de sí misma. Esta percepción puede ser positiva o negativa. En esa medida hablamos de alta autoestima o de baja autoestima. Es decir, yo, Karen Zapata, cómo yo me veo a mí misma. ¿Me veo de manera positiva o me veo de manera negativa? Si me veo extremadamente positiva, entonces hablamos de una alta autoestima. Pero si me veo de una forma negativa, entonces podemos hablar de que hay una baja autoestima. O sea, si yo cuando me veo y me siento indigna, siento que
no soy suficiente, y empiezo a tener todos estos pensamientos negativos sobre mí, entonces podemos hablar de que hay una baja autoestima. Es decir, que cuando decimos que el problema que tuvo Saúl era un problema de autoestima, estamos hablando de que Saúl no tenía una buena percepción de sí mismo. Cuando nosotros nos acercamos a revisar este relato bíblico en detalle, podemos ver un cambio de carácter en Saúl. Hay un Saúl antes de ser rey, un Saúl siendo rey y antes de ser desechado, y un Saúl que es desechado. Saúl antes de ser rey se consideraba pequeño en sus propios ojos. Veamos lo que dice 1 Samuel capítulo 9, verso 21. Dice, Saúl respondió y dijo, ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? Y luego esta percepción de verse a sí mismo como el más pequeño, lo más insignificante, lo podemos afirmar de nuevo en 1 Samuel capítulo 15, verso 17, cuando dice, y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Entonces, esa es la primera característica. Para Saúl, él se veía pequeño en sus propios ojos. Y cuando hablamos de pequeño, podemos traducir esto como insignificante, como sin valía, como indigno de. O sea, Saúl se veía a sí mismo y él no se veía digno de ocupar una posición tan elevada. Saúl se veía a sí mismo y él se veía insignificante, sin valor. ¿Listo? Lo segundo que podemos ver es que Saúl, antes de ser rey, era un hombre, como acabamos de decir, que se sentía indigno de ocupar una posición tan importante. Creía que Samuel se había equivocado. Por eso, cuando lo iban a ungir como rey, él se escondió, se fue y se escondió para que no lo ungieran. Y eso es importante porque Saúl era el más alto físicamente. Era el hombre que tenía más porte de rey en Israel, pero internamente era muy débil. Y esa debilidad se veía reflejada en su percepción sobre sí mismo. Ahora, esto es antes de ser rey. Se veía pequeño y se veía indigno. Ahora, siendo ya rey, vemos que esta incorrecta percepción de sí mismo como alguien sin valor lo llevó a aferrarse a la posición que Dios le había dado y vivía con ese miedo de que en algún momento le sería quitada. Decía, bueno, en cualquier momento se van a dar cuenta que no soy lo suficiente y se le va a dar a otro. Por eso, cuando el pueblo le pidió no destruir el botín allá con la guerra contra los amalecitas, él cedió. Por eso le dijo a Samuel que lo honrara delante del pueblo. Él le dijo, mira, está bien, yo hice mal, tú estás molesto, Dios me desechó, pero me honras. Coges y vas conmigo y me honras delante del pueblo. O sea, Saúl estaba luchando tanto con estas cosas que estaban pasando internamente, que él se aferró a esta posición de ser rey, él se aferró a esta posición de, ahora yo soy quien está a cargo, que vivía con este miedo de que se le quitara esta posición y por eso prefería desobedecer a Dios antes que perder aquella posición que un día Dios le dijo. Y Saúl no solo quería la aprobación del pueblo, sino que no toleraba que no se hiciera lo que él decía. Pues para él eso era como una forma de ir contra su posición tan elevada. Por esto, de hecho, casi mata a su hijo. Antes de ser rey podemos ver que cuando le dijeron, ¿qué hacemos con estos hombres que no quisieron recibirte como rey? Él dice, no se preocupen, déjenlos así. Él no se sentía digno para decir, ven acá, vamos a hacerle algo, déjenlo así. Pero cuando era rey y vio que alguien había violado lo que él había dicho, o sea, alguien había ido en contra de su posición, como él estaba tan inseguro, entonces casi mata a su hijo, a su propio hijo. Saúl estaba tan ensimismado en sí mismo y en sus problemáticas internas que después de haber sido desechado, una solita canción lo llevó a generar un odio interno terrible contra su mejor guerrero. Porque el celo contra David, ¿de dónde nace? Mató David a Goliat, iban entrando a la ciudad y salieron las mujeres cantando. Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000.
Y dijo Saúl: ahora solamente falta que le den el reino. Una canción lo llevó a generar un odio interno que hace que mate a su mejor guerrero, que casi mata a su mejor guerrero. Al final de sus días, de hecho, él prefirió suicidarse antes de que los demás vieran cómo él había fracasado. Todo porque Saúl no aprendió a verse de la manera correcta. Él no había verse como Dios lo había visto, sino que siguió viéndose como él siempre se había visto: pequeño, insignificante y sin valor. Por eso intentó retener su posición, porque pensó que eso era lo único valioso en él. Y aunque esa era la condición de Saúl, Dios siempre estuvo dispuesto a ayudarlo y restaurarlo y hacer de él un gran rey. Dios escogió a Saúl, no por los méritos que él tenía, no porque él hubiera hecho algo impresionante, sino por su amor y su misericordia. Dios lo eligió como rey y reposó sobre él. Le dio las indicaciones a través de Samuel de cómo debía reinar, e incluso le dio la oportunidad, le dio otra oportunidad cuando él se equivocó en la guerra contra los filisteos. Dios estuvo siempre dispuesto a ayudarlo, pero Saúl nunca miró a Dios, sino que él hizo lo que él creía correcto, miró sus propios sentimientos. Él no miró las palabras de Dios, él no cuidó los mandamientos de Dios, él quiso acomodar a Dios a su vida y no su vida a la voluntad de Dios. Él pudo haber matado a todos los amalecitas como Dios se lo mandó, pero de forma consciente decidió desobedecer para quedar bien con el pueblo. Él pudo aceptar su error y clamar y pedir el perdón de Dios cuando Samuel lo confrontó, pero en su lugar quiso excusarse. Y no le interesó haber fallado, sino que sino que para él era más importante que Samuel lo honrara. Saúl, prefirió la aprobación de los hombres en lugar de seguir con la aprobación de Dios. La Biblia en 1 Corintios capítulo 1, verso 28 dice: y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Cuando Dios nos llama, puede que nuestra condición interna no sea buena, que tal vez al mirarnos en el espejo luchemos con las mismas cosas con las que luchó Saúl, e incluso que estando en Cristo sigamos luchando con eso, con el sentimiento de no ser suficientes, con la ansiedad, con la depresión, porque la Biblia dice que había un espíritu inmundo que venía y lo atormentaba y en ocasiones quería matar a David en medio de su tormento. Así que es probable que haya sido un espíritu como de ansiedad o depresión lo que haya tenido Saúl. Y es probable que, aún siendo cristianos, luchemos con este sentimiento de no sentirnos valorados, como se sintió Saúl al escuchar que habían hablado mejor de David que de él, siendo que él en ese momento había peleado muchas batallas y David solo una. Es probable que estemos luchando con una percepción negativa de nosotros, pero déjame decirte algo. Dios es experto en sanar las heridas del corazón, en darnos ese valor que el pecado y Satanás y este mundo ha intentado quitarnos. ¿Qué necesitamos? Tomar la decisión de acercarnos a Dios. Dios se acercó a Saúl, pero nunca vimos a Saúl intentando acercarse a Dios. Y yo me pregunto qué hubiera pasado si Saúl se hubiera acercado a Dios. Si Saúl se hubiera acercado a Dios como lo hizo David cuando pecó, o Asaf cuando emocionalmente se encontraba mal, o Job cuando no entendía lo que vivía, la historia de Saúl hubiera sido otra. La historia de Saúl, yo creo que nos podemos ver a nosotros. La diferencia es que hoy tú y yo tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios para que Él restaure nuestra vida. Y así, volviendo a la historia de Saúl, sabemos que aunque fue desechado el reino 40 años, y en esos años persiguió a muerte a David, desintegró a su familia, consultó a hechiceras, mató a los sacerdotes de Dios y al final de sus días se suicidó. Aunque no llevó al pueblo a la idolatría, como muchos de los reyes de Israel, de los que hablaremos a futuro, se encargó de llevar su propia vida al precipicio por no querer acercarse a Dios. Y esta es la historia
trágica y difícil del primer rey de Israel. Y que entonces te pregunto, ¿qué cosas hay en tu interior y en mi interior que necesitan ser transformadas por Dios? ¿Será que tenemos un gran llamado, pero lo que sentimos y todos estos pensamientos internos y la percepción que tenemos de nosotros nos está impidiendo ver la gloria de Dios en nuestra vida? ¿Será que la forma en la que pensamos de nosotros es la forma correcta? La Biblia dice, nadie tenga más alto concepto de sí del que deba tener. Pero pensar menos de nosotros tampoco es sano. ¿Será que le hemos abierto la puerta de nuestro corazón a Dios para que Él sane las heridas internas que tenemos? ¿Qué te preguntas y qué me pregunto yo cuando estamos solos frente a un espejo? ¿Cuáles son los pensamientos que se nos vienen cuando las cosas no salen bien? ¿Será que pensamos, decimos, a mí todo me sale mal porque yo soy tal? ¿O será que pensamos distinto? ¿Cuáles son estos diálogos internos que tienes contigo mismo? En que tal vez no le cuentas a nadie. Saúl tenía todo para ser un gran rey, un rey magnífico. Tenía el llamado de Dios y tenía la unción de Dios. Dios también te ha llamado a ti y me ha llamado a mí. Pero ¿será que estamos sanos por dentro para ser esos grandes reyes que Dios ha escogido en este tiempo? Dejo para que lo medites. Y en caso de que necesitemos ser sanados por Dios, es tiempo se vale acercarnos a Dios y decirle, Dios, mira, eso está pasando en mi corazón y necesito que me ayudes a sanar. Entonces, una historia para reflexionar, la vida de Saúl. Ahora, ¿qué aspectos de su vida te impresionaron a ti? ¿Qué podemos aprender de eso? Quiero que podamos complementar su vida en la sección de comentarios. Hay mucho por contar sobre Saúl, decidimos enfocarlo en esto que hablamos el día de hoy, pero me encantaría leerte. ¿Qué aspectos de la vida de Saúl te llaman la atención? Y que podemos aprender de esa área o de esa historia en particular de su vida. Cuéntalo en los comentarios y dialoguemos juntos. Así todos sumamos a conocer y aprender más sobre la historia de Saúl. Con esto dicho, cerramos entonces el capítulo del día de hoy. Recordándote que semana a semana creamos nuevo contenido aquí en Preaching Jesus para que juntos sigamos creciendo en Dios. Así que si aún no te has suscrito, suscríbete y nos vemos pronto en otro episodio de Reyes de Israel. Dios te bendiga. Bye bye.